Hola, soy Ana y esto es 360. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué es para ti el dolor? Es algo complicado, ¿verdad? Pensar qué es el dolor. Pensarás, dolor es lo que siento cuando algo me duele, ¿no? Es algo molesto y desagradable que está ahí donde me duele, y ahí lo siento y de ahí viene. Pues tranquilo, si tu respuesta ha sido parecida a la que acabo de darte, es que estás en la media y tienes un concepto de dolor bien similar al de la mayoría de personas. Sin embargo, siento decirte que estás equivocado. Pero no te castigues. Tu error es una consecuencia de lo que has aprendido, de lo que te han enseñado con respecto al dolor. Puede decirse que has desarrollado tu propio concepto de dolor con lo que te han dado previamente, dando lugar a una construcción que se desvía de la realidad. Este error de concepto tan extendido se debe al arraigo en nuestra cultura del modelo cartesiano de dolor, según el cual el dolor proviene de los tejidos y se hace consciente en el cerebro. Lo que significa que nuestro organismo actúa bajo el modelo cartesiano por imperativo cultural. Ahora que ya sabes que tus nociones básicas sobre el dolor no eran del todo correctas, voy a intentar introducir nueva información en tu cerebro para competir con tu idea inicial sobre el dolor. Y acabo de mencionar al cerebro, porque como ya irás viendo, es el que maneja el cotarro de todo lo que sientes. Hablo del cerebro en tercera persona porque él funciona de forma un poco independiente y se crea sus propias historias y realidades. El tuyo, el mío y el de todos los seres humanos, no te creas. Y por último, también hablo de que la nueva idea sobre el dolor que intentaré mostrarte compite con la que ya tienes, porque es bastante complicado sustituir una idea por otra cuando está arraigada en tu cerebro. Y será poco a poco, a través de la repetición, del entendimiento y de la utilización del sentido común, cómo puedas conseguir suplantar lo antiguo por lo nuevo. Por mucho que yo te diga que lo antiguo es mentira o es peor y lo nuevo es lo que ocurre realmente, trabajar con el cerebro no es tan fácil. El tío es duro de pelar. Si quieres, puedo darte un ejemplo de lo más sencillo de esta reticencia al cambio, y es pedirte que recuerdes la última vez que quisiste cambiar alguno de tus hábitos, aunque fuese por tu propio beneficio. O mejor todavía, creo que contarte una de mis experiencias puede servirte. Desde hace tiempo tengo por objetivo mejorar mi higiene del sueño, conseguir una mejor calidad y cantidad de horas durmiendo. Una de las recomendaciones básicas si tienes este objetivo es no utilizar dispositivos electrónicos ni la televisión durante la última hora antes de conciliar el sueño. Llevo años quedándome dormida viendo una serie en la tele y apagándola medio groggy cuando estoy casi dormida. Incluso a veces me he despertado de madrugada con ella encendida. Mi nuevo objetivo era dejar el móvil en modo noche sin notificaciones a partir de las 10 e irme a la cama con un libro. Efectivamente, comencé a hacerlo y desde el primer día mi sueño mejoró. Me quedaba dormida mucho antes y con mayor profundidad durante toda la noche. Pero llevo años con mi rutina de cena y tele. Mi cerebro estaba acostumbrado a eso y, aunque ya había vivido en mis carnes que el nuevo método era mucho más efectivo y lo que me habían contado era verdad, tuve muchas recaídas televisivas hasta que introduje el nuevo hábito. Incluso aún ahora me ocurre algunas veces que cuando mi empeño falla y tengo un día más flojo, pulso el botón de encendido de la tele. Esto es consecuencia del arraigo de las creencias, que a través de los años se han ido haciendo fuertes en nuestro cerebro y son muy resistentes al cambio. Esto mismo ocurre con conceptos e ideas que desde niños nos han inculcado como verdades e inmutables, como por ejemplo que por la mañana se toma el desayuno, leche con cereales y no ensalada de pimientos, o que el dolor viene de las heridas y de los golpes. El primer concepto que debes tener claro es que el dolor no viene de los tejidos. El dolor no es un estímulo. El dolor no es el golpe que sientes y sube al cerebro. El dolor es la respuesta a ese golpe. El dolor es lo que sale del cerebro a consecuencia de ese golpe. El golpe, o la caída, o la quemadura, o la sensación de tensión muscular cuando levantas un peso, son un estímulo. Son el estímulo que los receptores que se encuentran en la zona reciben. La presión que ejerce el golpe sobre tu cuerpo, la tensión que ejerce el músculo, la temperatura que hay en la piel. Esos estímulos se reciben y se envían como paquetes de información hacia el cerebro. Hasta aquí, lo único que tienes es información sobre el estímulo.
de qué clase es, mecánico en el caso del golpe o la tensión muscular, térmico en el caso de la quemadura o químico en el caso de que, por ejemplo, te caiga una sustancia ácida en la piel. Y también tienes información sobre la magnitud, cantidad de estímulo, por ejemplo, kilogramos por centímetro cuadrado, grados o el pH de la sustancia. Esta información llega al cerebro y entonces él conoce la cantidad de presión, temperatura, tensión, acidez que ha recibido la zona del cuerpo en concreto donde está el estímulo. Coge esa información y la evalúa. Con esa evaluación va a decidir si el estímulo le parece bien, es decir, que la intensidad y el tipo de estímulo, por ejemplo, lo fuerte que sea el golpe conforme a la integridad del tejido de esa zona en concreto, es decir, el estado de tu rodilla en el momento del golpe, pueda ser dañino o no. Si su decisión es que el estímulo no tiene la capacidad para dañarte, desde el cerebro saldrá una respuesta a ese estímulo que hará que tu sensación sea de presión fuerte debido al golpe, en este caso, o bien de temperatura más alta en tu piel o de escozor cuando una sustancia con pH ácido toca tu piel. Aquí el estímulo ha dado lugar a una sensación determinada por el tipo y cantidad de estímulo, pero no ha dado lugar a dolor, sino a una sensación que es diferente al estado normal. Pero repito, no es dolor. Ahora bien, si la información que el cerebro recibe no le parece bien y él evalúa el tipo de estímulo o la intensidad como demasiado elevada para el tejido, responderá con dolor. Hará que tu sensación sea de dolor porque según su evaluación ese estímulo tiene muchas posibilidades de hacerte daño. Esto es que el cerebro te avisa con dolor como respuesta a un posible, y repito, posible daño potencial, aunque todavía no haya ocurrido, es decir, te avisa por si acaso. O bien te avisa cuando efectivamente ya te has hecho daño, cuando el tejido no ha soportado el estímulo. Al hacer que sientas dolor, tu cerebro te avisa de que debes tener cuidado y debes mirar o prestar atención al sitio donde lo sientes. Y esto es bueno, porque te alerta para que prevengas el daño o para que te cures si te has hecho daño. Si no existiese el dolor, podrías morir por una infección o de sangrado al no darte cuenta de que tenías una herida. Saber que el dolor es una respuesta del cerebro y no un estímulo del tejido es el primer paso para conseguir cambiar tu concepción del dolor. El segundo paso es saber que lo que hace que sientas dolor y no otra cosa, como tacto, temperatura o escozor, es la evaluación que tu cerebro hace sobre el estímulo, es decir, lo que opina tu cerebro sobre el estímulo. Hasta aquí es todo más o menos fácil. El cerebro recibe información y evalúa para dar su opinión y que tú actúes en base a lo que te hace sentir. El problema viene cuando te cuento que esa opinión no depende solo del estímulo que ha llegado en ese momento a tu cerebro, sino que a esa información se le va a sumar muchísima más que ya está almacenada en tu cerebro o que se encuentra en el entorno y que va a generar que la opinión de tu cerebro pueda variar y no solo depender de la información del estímulo que en cuestión pueda hacerte daño en ese momento. Abreviando, el hecho de que sientas dolor en la rodilla por caer en el suelo no solo depende de que te hayas caído al suelo y de que tu rodilla haya golpeado el cemento. Esa otra información que alterará tu percepción proviene de tus recuerdos, buenos y malos, de tus conocimientos previos, de tu cultura, de tu entorno, de tus relaciones sociales, de tu aprendizaje. Todos estos factores y muchísimos más van a influir en la opinión de tu cerebro y van a sesgarlo. Al igual que tú no puedes ser neutro cuando juega tu equipo favorito, no eres capaz de juzgar de forma ecuánime porque en tu cabeza hay muchas preferencias, información de otros partidos y otras ligas, información profesional y personal de los jugadores. Todo esto te sesga para tener una opinión subjetiva y no objetiva del partido y no ser honesto diciendo qué equipo ha jugado mejor. Eso mismo le pasa al cerebro, que tiene muchísima información como para ser neutral. Pero de toda esta información y de cómo el cerebro la utiliza para hacer que percibas dolor hablaremos en siguientes episodios. Mientras tanto, me gustaría que te quedases con 3 ideas. El dolor es una respuesta, no un estímulo. El dolor es una opinión del cerebro. Sin cerebro no hay dolor. Y para terminar, una cita de Vilayanur Ramachandran que dice: el dolor es una opinión sobre el estado de salud del organismo más que una simple respuesta refleja de una lesión. El fantasma en el cerebro.